ingeniero Juan, ingeniero José, gracias por su presentación. Muy buenas tardes a todos, querido público. El día de hoy voy a explicar un poco rápido el tema de un proyecto que desarrollamos en Compañía Minera Poderosa. Ya ayer también dimos una presentación de cómo reaprovechamos el agua de un efluente minero justamente para abastecer campamentos, ¿no? A campamentos, operaciones, forestaciones. Y el día de hoy es la continuidad, pero ya no del efluente minero, sino es un efluente doméstico, ¿no? El agua que ya ha sido aprovechada, se puede decir, por las personas o dentro de un campamento, ¿no? Y esto se genera, al final reciben un tratamiento y ¿qué es lo que se hace? Se tiene que dar un reaprovechamiento, un reuso, ¿no? Rápidamente resumo, ¿no? Compañía Minera Poderosa en los últimos años ha ido creciendo sus operaciones y uno de ellos es en la zona de Chacparrosa, una zona nueva, ¿no? Que prácticamente en el 2020 empezó a crecer un poco más, en especial en infraestructura de campamentos, debido a que con el tema de la pandemia, pues, un poco nos aislaron, ¿no? Fue el tema de la normativa, los protocolos que aislaron un poco al personal dentro de sus propios campamentos y por ende un crecimiento acelerado más que todo en la construcción de campamentos. Ante ello, nosotros rápidamente también tuvimos que ver cuáles eran los inputs y las salidas de estos campamentos, ¿no? Como input, ayer explicaba, teníamos que buscar fuentes de agua, ¿no? Se implementó sistemas de tratamiento de agua potable para abastecer el campamento, pero cuando ya el campamento, las personas usan el agua, te genera un agua residual doméstica. ¿Qué haces con esa agua residual doméstica? No, a veces los tratamientos son algunos convencionales, sistemas sépticos, etcétera, pero que no permiten un reaprovechamiento. En este caso nosotros optamos por un sistema más avanzado, un sistema de tratamiento, una planta MBR, para poder tratar un agua residual doméstica y generar un agua ya que cumpla con una calidad ambiental para poder reutilizar. Acá es un poquito muestro la zona, esto fue antes del proyecto, la zona de Chacparrosa. Como pueden ver, era una zona sin influencia de personas, se puede decir, había otros usuarios, otras operaciones, se puede decir, cercanas, pero en donde nosotros asentábamos nuestros campamentos, prácticamente era una zona libre, no tenía vegetación, etc. Esta zona está ubicada a una altitud de 3.100 metros sobre el nivel del mar y para los que conocemos un poco, mientras más alto es la zona, es mayor el déficit de agua, ¿no? Uno piensa a veces lo contrario, ¿no? Dice a la altura hay más agua, no, es poco déficit porque generalmente los ríos o los afloramientos están en la parte inferior, ¿no? El agua va cayendo por gravedad y en la parte alta simplemente encuentras algunos afloramientos o manantiales que a veces no te generan el caudal o no tienen el caudal suficiente para reaprovechar o usar. Entonces, solamente pudimos tener la acreditación hídrica para poder tener una planta de agua tratamiento potable, ¿no? Pero no teníamos mayor disponibilidad para otros usos, ¿no? Tales como riego de vías, etcétera, riego de jardines, que demandan mayor cantidad de agua. En esta zona nosotros empezamos a implementar nuestro proyecto de campamentos en donde básicamente, como mencionaba, se vio esa necesidad de tratar ya el agua residual. Esto también, ¿por qué? Porque generalmente el agua a veces se traslada, como mencionaba ayer, a varias operaciones con cisternas, ¿no? U otros métodos convencionales, la cual demandan, uno, el tema de costos, ¿no? Costos en el tema de alquiler de cisternas, viajes, etcétera. En estos, como mencionaba, ¿no? Cuando uno genera a veces estos campamentos, necesita estos inputs, ¿no? Y uno de ellos era la cantidad de viajes con cisterna, ¿no? Etcétera, que teníamos que realizar. A raíz ya de que obtuvimos una planta de tratamiento de agua potable, tratamos el agua, abastecimos,
Ahora, ¿qué hacíamos, decía, con el agua residual? ¿Qué hacemos, no? Implementamos plantas, como le dije ya, de última tecnología, son plantas MBBR, ¿no? Que te tratan el agua y te generan ya un agua producto de categoría EK3, ¿no? Apta para reuso. A la vez, cuando implementamos estos campamentos, teníamos otra problemática más, ¿no? Que era ¿qué? El movimiento de los vehículos, ¿no? Los accesos a carreteras son trochas carrozables. A partir de los meses de abril, mayo, junio, hasta prácticamente noviembre, es una etapa de estiaje, ¿no? Si no lo riegas, eso se genera pues gran cantidad de polvo. Entonces, ¿de dónde sacamos agua para regar? Porque a la justa teníamos agua para consumir. ¿Qué hacíamos? Entonces, ya con esta implementación de esta planta, optamos justamente por realizar este tratamiento y a la vez darle este posible uso de riego de vías. Este proyecto lo iniciamos prácticamente en el 2020 con la planificación, 2021 la ejecución, y el año pasado hemos logrado ya cerrar el proyecto de la planta, prácticamente tratando un caudal de 200 metros cúbicos aproximadamente por día, ¿no? Toda esta agua que se genera dentro de esas operaciones ha sido usada en dos cosas principalmente. Uno, toda esa zona que mostraba, tal vez en otra presentación, León, se está implementando sistemas de riego, ¿no? ¿Riego de qué? De áreas verdes, ¿no? Forestaciones, pequeñas forestaciones que estamos colocando. Y uno más importante era el tema de control de polvo, como mencionaba. Estamos ya prácticamente en la etapa final de implementar un sistema de carguillo y un sistema de riego automático. Justamente ayer también, viendo algunas presentaciones de otras empresas, veía algún sistema de riego automático para vías, ¿no? Eso que me permite que constantemente la vía esté humedecida y no me genere este aspecto ambiental que es el polvo durante el tránsito de los camiones, ¿no? Prácticamente los beneficios que obtuvimos ya de este proyecto fueron primero en el tema ambiental, que es el tema hídrico, la recircularidad, ¿no? Del agua. Usas un agua, captas de la fuente natural, pasa un proceso, pero esa agua ya tratada no lo viertes, ¿no? Cuando hace un vertimiento, como mencionaba también, generalmente tienes que tratarlo y a la vez para vertir tienes que sacar un permiso y hacer un pago hacia la autoridad, ¿no? En caso quiera vertirlo. Y en caso enfocado en nuestro proyecto, usamos el agua, lo tratamos y lo volvemos a reusar. Prácticamente no liberamos eso hacia el ambiente y no te generas ese costo adicional del pago. Ahora, en el tema ambiental también es el tema de la huella hídrica, ¿no? ¿Qué pasa con la huella hídrica? Generalmente, cuando tú reaprovechas esta agua, cierras un ciclo hidrológico del agua, ¿no? Lo vuelves a reaprovechar dentro de tus operaciones y no generas una posible contaminación o lo que llaman la huella gris hacia el agua, hacia las fuentes naturales que pueden haber. Otra parte muy importante es también, como dije ya, la eliminación de los viajes de cisterna que teníamos que tener uno para hacer todo ese regadío de vías en esa zona. Prácticamente con el agua tratada ya de esta planta se hace un sistema de recirculación y se está tratando ya de culminar las instalaciones para riego por aspersión, ¿no? Este riego va a permitir que no genere polvo, ¿no? En esa zona. Voy a eliminar todo este tema del polvo. Vamos a, ¿cómo se llama?, controlar este aspecto ambiental, tal vez de una u otra manera, un poco cuidar también la salud de la persona, porque el polvo a veces ya cuando no se controla puede contener ciertos elementos, metales que pueden afectar a la persona, ¿no? Y también otro de los beneficios ambientales era justamente reaprovecharlo en los temas de riego de áreas verdes, ¿no? Incrementar la zona verde en los campamentos.
como mencionaba en la foto, ahí había un cambio, ¿no? Si anteriormente pues estaba un poco desértica esa zona, se ha podido ya incrementar con mayor presencia o mayor cantidad de áreas verdes. En los temas de seguridad también fue un aporte para este tratamiento. Ya prácticamente no hemos usado sistemas como dije, convencionales, de sistemas de pozos sépticos u otros que normalmente se utilizan. Los viajes de cisterna, al reducirse, ¿no? Te evitas el operador, te evitas los riesgos del transporte, te evitas el tema de la manipulación a veces del personal estar cargando, descargando, etcétera, y te ayuda a proteger más que todo el tema de la seguridad de la persona, ¿no? de los operadores. El alcance, justamente lo que mencionaba, era implementar un sistema de tratamiento avanzado, y acá algunas imágenes de referencia donde tenemos plantas ya prácticamente automatizadas, ¿no? de tratamiento de aguas residuales. Al final lo que mencionaba era cumplir con el ECA 3, que era para reuso en riego, en este caso de plantas, ¿no? Plantas y vías. Bueno, otra parte muy importante fue el tema de las redes sanitarias, sistemas sanitarios que tuvimos que realizar, ¿no? para que el sistema funcione. Los parámetros de control que teníamos que monitorear de manera diaria a fin de que el sistema se mantenga operativo, ¿no? que cumplamos también con la normativa vigente ante cualquier tema de fiscalización y supervisión. Algunas partes del sistema que habíamos instalado, ¿no? Algunas ya había mencionado, la planta de tratamiento, los puntos de carguillo de agua para reuso en el riego, caseta de bombeo, las líneas que estamos en proceso de instalación para hacer un riego, un riego tecnificado, una matriz acá de distribución. Justo lo que mencionaba también, es importante para nosotros cumplir con todos los permisos, autorizaciones que nos da en este caso la Autoridad Nacional del Agua. Para ello ya también se hizo toda la ficha, se presentó toda la ficha para obtener la resolución en este caso del permiso de reuso del agua. Y algunos resultados ya que fuimos obteniendo, ¿no? En lo que era calidad de servicio, prácticamente era identificar también en esas zonas los puntos donde se podía reaprovechar, cuáles eran los beneficios que teníamos que darle al usuario, incrementar el tema de las áreas verdes en esa zona, que para nosotros, pues, dentro de la satisfacción de las personas está, pues, que dentro de su espacio de trabajo también tenga un espacio de áreas verdes donde puedan distraerse, ¿no? En el tema de operaciones, también maximizamos pues, prácticamente el reuso del agua, ¿no? Justamente en lo que mencionaba, en el riego de vías, en el riego de plantas, etcétera, disminuir la mitigación y control del polvo, que era para nosotros muy importante, maximizar pues, el tema del uso de la cisterna, ¿no? La cisterna se iba usando para otros proyectos, se iba distribuyendo y dando otros beneficios, ¿no? Y en el tema de costos, lo que mencionaba también es que tratamos de ya no tener vertimientos, todo es reuso a fin de no generar pagos a la autoridad, y más que todo es también nosotros poder darle un reaprovechamiento al agua, no generar captaciones nuevas, ¿no? Porque, por ejemplo, si queríamos regar o queremos regar las vías, porque es una necesidad con un agua que captemos, tenemos que sacar permisos, tenemos que hacer pagos, etcétera, ¿no? Pero la idea es dar una circularidad, un reuso, ¿no? al agua residual en este caso que vamos generando, ¿no? Propio de las operaciones de los campamentos. También ya lo había mencionado, el tema de los costos por el uso de cisterna, las horas, etcétera. Acá podemos ver algunas imágenes, planos donde ya se ha ido implementando, por ejemplo, el tema de las áreas verdes, donde se va reutilizando, cómo se ve ahora parte de esta zona que se ha ido ya reaprovechando el agua en hacer algunos riegos. Para la anterior foto que mostraba al inicio se ve un poco más desértica,
Esta es la zona donde implementamos la planta de tratamiento, ¿no? Los campamentos que han ido creciendo y algunos ya prácticamente zonas alrededor del proyecto. Como conclusión también mencionaba en temas de medio ambiente, es importante para nosotros hacer un reuso total del 100% del agua, ¿no? ¿Por qué? Porque esto pues impacta en la huella hídrica que tenemos como empresa, ¿no? Reducimos el tema de los vertimientos, prácticamente ya en lo que es efluentes domésticos no tenemos ningún vertimiento al ambiente. En productividad pues hemos mejorado con el uso eficiente que ya le damos a las cisternas, ya prácticamente nuestros sistemas quedan automatizados para que ya automáticamente van a ir funcionando, ¿no? Los sistemas de riego automáticamente tenemos planificado que funcionen solos y se mantenga ya siempre el riego en la zona. En seguridad, lo que había mencionado, ¿no? Justo evitar pues ya menos gente que esté involucrada en la operación y a la vez evitar riesgos a la persona, ¿no? Y en calidad, pues justamente lo que mencionaba era que se mejoró la calidad pues, de vida de las personas que habitan en esa zona de Chacparrosa, ¿no? Justamente con el implemento de las áreas verdes, el riego que se tiene en la zona a fin de evitar contaminación por polvo u otras sustancias. Una planta de MBBR es una de las plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas de mejor tecnología, ¿no? Como mencionaba. Pasa por un sistema de reactores biológicos, sedimentadores, clarificadores, filtros. El lodo, generalmente es el lodo residual o la masa bacteriana final, que ya pasó su proceso y cumplió su vida, se puede decir, las bacterias, es lo que queda como residuo final. Ese residuo final pasa a un sistema de deshidratado y al final un sistema de filtro prensa, ¿no? Donde se retira todo el agua y solamente nos queda el sólido, un compactado, que al final pasa a un sistema de secado y luego se neutraliza con cal u otro para obtener un abono orgánico. Eso generalmente el proceso se cierra y se puede reaprovechar.